es una variante del SARS-CoV-2. Como te comenté en este otro video, el coronavirus contiene una cadena de ARN y cuando infecta una célula de un organismo vivo, como nosotros, usa los ribosomas de esta célula para replicarse. El asunto es que estas réplicas no son siempre perfectas. Ocasionalmente y de manera aleatoria, el material puede sufrir algún cambio. Esto es parecido a cuando sacamos una copia fotostática de un original y luego de esta copia sacamos otra copia y bueno, no todas terminan siendo réplicas fieles. Cuando los nuevos virus con potenciales cambios salen de esta célula, van a buscar otras células para replicarse más, donde de nuevo es posible que ocurra algún cambio aleatorio adicional. Esto va a suceder en un mismo organismo vivo muchas veces. Estos cambios, también llamados mutaciones, no son exclusivas de los virus. De hecho, todos los seres vivos tenemos de repente cambios que ocurren en el proceso de replicación de nuestras células. O sea que también nosotros sufrimos mutaciones. Y con esto no quiero decir que de repente vayamos a tener superpoderes. Puede ser cualquier cambio en el código genético. Por ejemplo, se considera que los ojos azules derivan de una mutación que pudo haber ocurrido hace unos 6000 años. Algunos virus mutan mucho más que otros. Por ejemplo, el virus del VIH genera y tolera muchas variantes. Inclusive, un mismo individuo puede ser portador de más de una variante al mismo tiempo. Hay quien describe que de hecho es posible que un solo individuo pueda ser portador de más mutaciones de VIH que todas las que se van a ver aparecer en una sola temporada de influenza en el mundo. Esta es una de las razones por las que ha sido tan difícil que tengamos hoy una vacuna ya probada contra este virus. ¡Wow! Hay cambios o mutaciones que pueden favorecer que un virus se propague mucho más y otros que por el contrario. Imaginen dos escenarios con mutaciones hipotéticas distintas. En la primera mutación hipotética, se convierte a un virus cualquiera en algo exageradamente letal para el cuerpo huésped. Y otra mutación hipotética que va a facilitar que el mismo virus pueda contagiarse en muchos huéspedes sin ser más letal. En el primer caso, si un virus se vuelve exageradamente letal, es probable que esto termine dificultando que más personas se contagien, porque pues, los que se contagian se mueren antes de que contagien a alguien más. Esto puede significar que esta variante no prospere. Por ejemplo, la variante de ébola Zaire mostró una tasa de letalidad del 90%. En gran medida, gracias a esta altísima letalidad, es que esta variante no llegó a todo el mundo en 1976. En el segundo caso, si estamos hablando de una variante de un virus que puede contagiar a más personas, pero no es particularmente letal, entonces es probable que pueda persistir más tiempo porque contagia a más y más personas. En el caso del SARS-CoV-2, que provoca COVID-19, han aparecido distintas variantes con mutaciones en distintas partes del virus. Algunas de estas variantes llegan a ser identificadas por la OMS como variantes de interés, porque se sospecha que las mutaciones pueden afectar transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, detectabilidad o alguna otra circunstancia importante. Si después de una evaluación comparativa con suficiente gente que haya sido afectada con alguna de estas variantes, se comprueba que esta variante implica un riesgo a la salud pública, entonces se le cambia de nombre y ahora se llama variante de preocupación. Antes, a las variantes de este tipo se les reconocía por el lugar en el que por primera vez se les identificó. Ahora se refieren a ellas de acuerdo a una letra griega. Posiblemente el plan secreto de la OMS es que la gente ahora sí se aprenda el alfabeto griego. La variante Delta es una variante de importancia porque hay evidencia de una mayor transmisibilidad. También hay evidencia fuerte de que afecta la efectividad de las vacunas. Hay indicios de que la inmunidad natural tras haber enfermado por COVID anteriormente se reduce ante esta variante. Eso significa que puede haber reinfecciones. Y finalmente, hay distintos síntomas y parece que esta variante afecta más sensiblemente a niños y jóvenes que otras variantes. Suscríbete a este canal y sigue la lista de videos para enterarte de todo esto, así como de los riesgos a nivel sociedad que enfrentamos ahora con esta variante y el COVID-19.